Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación virtual del primer documento de la serie Contextos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, que forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. El documento se titula Migración interna por violencia o inseguridad en México. Esta presentación será grabada y será transmitida y subida a Facebook posteriormente. En la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, estamos muy honrados de contar con la participación de importantes especialistas en el tema, que desde su experiencia y conocimiento nos compartirán miradas y reflexiones para seguir contribuyendo a la atención de temas tan complejos y dinámicos como es la migración interna por causas de violencia o inseguridad, y de esta manera generar espacios de diálogo que permitan cumplir con los compromisos de investigar, generar datos y difundir estudios, estadísticas y publicaciones especializadas en temas de movilidad y migración internacional a través del Centro de Estudios Migratorios. Esta investigación se coloca dentro de la mesa de discusión sobre la articulación de diferentes tipos de violencia y cómo se influye en la dinámica de la migración interna en México a través de importantes herramientas, como es el análisis sociopolítico de 5 entidades del país, el uso de la Encuesta Nacional de la Dinámica Migratoria y los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bajo esta modalidad, la presentación la vamos a estructurar de la siguiente manera. En la primera parte, el maestro Claudio Frausto, integrante del equipo de análisis, nos dará una breve reflexión de la investigación, mientras en la segunda parte, nuestras invitadas, la licenciada Ligia de Aquino Barbosa, la doctora Luz María Salazar y la doctora Inés Barrios nos brindarán sus comentarios y reflexiones en torno a la publicación. Para efectos de nuestra dinámica, cada intervención deberá de tener una duración aproximada de 7 minutos y faltando un minuto levantaré la mano como una indicación porque es el tiempo por terminar. Al cierre de las participaciones haremos un breve espacio para generar preguntas y comentarios. Y bueno, a continuación cedemos la palabra al maestro Claudio Frausto Lara, quien expondrá los objetivos y hallazgos de la investigación. Actualmente él se desempeña como investigador dentro de la Unidad de Política Migratoria, es subdirector de investigación, es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Pues primero mencionar que es un gusto estar con la doctora María Inés, con la doctora Luz María y con Ligia acá. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso y aunque no estemos en línea, me gustaría decir que quien tenga alguna pregunta, quien tenga comentarios sobre la investigación, por favor, háganoslo llegar a las redes de la Unidad de Política Migratoria. Yo les voy a compartir una presentación muy breve que es para presentarnos la investigación que realizamos entre investigadores e investigadoras del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Luis Arturo Cortés, María Rita Díaz Ferraro, Juan de Dios Orea y Rocío Osorno, quien también está acá hoy con nosotros. La verdad es que para mí es un privilegio trabajar con ellas y con ellos en estos temas. El objetivo de esta investigación es entender y atender las situaciones que vulneran los derechos de las personas en nuestro país, en particular a partir del contexto de violencia aguda que se atraviesa por lo menos desde 2007. Queremos diseñar políticas públicas diferenciadas e integrales que atiendan estos fenómenos y que permitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. En ese sentido, en esta investigación nos pusimos el objetivo de explorar los contextos de violencia en las 5 entidades donde hay mayor migración por causa de violencia o inseguridad y comprender las relaciones entre estas dos variables, la migración interna y la violencia, ¿no? Al mismo tiempo buscamos explorar la capacidad explicativa que nos ofrecen los datos oficiales y por lo tanto también evaluar qué no nos están ofreciendo y cuáles son los vacíos institucionales en ese sentido. Debemos decir que este estudio fue una aproximación al desplazamiento forzado interno. Queremos entender el desplazamiento forzado interno. Sabemos que es una deuda del Estado mexicano que este gobierno reconoció, no solo como una realidad, sino como un reto para el gobierno mexicano para resolver y para atender la situación de las personas que enfrentan el desplazamiento forzado interno. Entonces, esa es nuestra preocupación, aunque no pudimos estudiarlo de manera directa, como mostraré
en los hallazgos. Como ya mencionaba Rocío, la metodología, las fuentes en las que nos basamos fue la ENADID y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la ENADID lo que hicimos fue analizar la pregunta de por qué cambió de lugar de residencia hace 5 años, es decir, en 2013, y agarramos aquellas que dijeron que era por causa de violencia o inseguridad. A partir de esto nos arrojó 5 estados con mayor flujo, que es el Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, y en cada uno de estos analizamos pues la actividad económica, el balance urbano-rural, las tradiciones y redes migratorias y las dinámicas de grupos del crimen organizado, así como las reacciones de las propias comunidades ante el contexto de violencia. Esto un poco para, pues, más allá de la incidencia delictiva de alto impacto que estudiamos, queríamos saber qué otras formas de violencia se nos estaban escapando y qué podía explicar que hubiera esos niveles de migración interna por causa de violencia. Entonces, nuestra área de estadística generó estos mapas en donde con flechas rojas se ven quienes salieron de la entidad por causa de violencia o inseguridad, y en flechas azules quienes entraron a la entidad también por causa de violencia o inseguridad. No me da tiempo ahora de meterme en estos mapas, pero los pueden consultar en el documento, que por cierto está en línea en politicamigratoria.gov.mx. Sobre los hallazgos, ¿qué hallamos? Pues hallamos que con base en los datos que nosotros utilizamos no se puede establecer que a mayor violencia haya mayor migración por violencia. Porque tenemos estados como el Estado de México que tienen un alto nivel de incidencia delictiva y estados como Chiapas que tienen un muy bajo nivel de incidencia delictiva, y sin embargo los dos se encuentran en los 5 estados con mayor migración interna por causa de violencia. ¿Qué significa? Esto no significa que no haya relaciones entre violencia y movilidad por violencia, sino que los instrumentos que estamos utilizando no están capturando o bien las formas de violencia o bien cómo se mide la migración. ¿Por qué digo esto? Porque la migración se reporta una sola causa. En la migración se reporta una sola causa, que es la violencia. Esto nos puede estar ocultando otras causas. Por ejemplo, cuando alguien reporta que migra por una causa laboral, puede ser porque haya perdido su empleo. Y que haya perdido su empleo puede tener que ver con el contexto de violencia, pero solo se reporta una causa. En ese sentido, tenemos un subreporte de la violencia como causa de migración. ¿Qué queremos decir? Que no podemos estudiar la relación entre violencia y movilidad. Tenemos que explorar las relaciones que hay entre distintas formas de violencia y distintas formas de movilidad. ¿Qué hallamos? Hallamos que en las 5 entidades hay presencia de grupos del crimen organizado, por lo menos 2 o más. Esto da un contexto de violencia. Además, en todas ellas hay conflictos y disputas territoriales. Encontramos que hay factores que atraen la actividad de grupos del crimen organizado, ya sea para la producción o la distribución, y esto tiene mucho que ver con la debilidad institucional que hay en cada una de las entidades. Ahora, observamos un fenómeno curioso, que es que las personas que migran por causa de violencia o inseguridad, en ocasiones lo hacen a otras entidades que tienen un alto número de migración por causa de violencia o inseguridad y que tienen también contextos muy violentos. Hay una especie de circularidad en el movimiento, lo cual puede sonar medio contraintuitivo, ¿no? Si uno va huyendo de la violencia o la inseguridad, ¿por qué se va a otra entidad con violencia e inseguridad? Aquí exploramos varios factores. Puede tener que ver con la cercanía geográfica, pero también con las redes sociales, es decir, con redes de apoyo que me permitan mudarme a otra entidad, aunque también tenga niveles de violencia, con los costos de traslado y también con las habilidades y la demanda laboral. Es decir, si yo me voy a mover a otra entidad, tengo que saber más o menos a qué me voy a dedicar en esa otra entidad. A partir de esto, y ya para terminar, tenemos algunas recomendaciones, que es, tenemos que repensar las herramientas de obtención de datos que permitan identificar la multicausalidad de los movimientos, de la movilidad humana. Queremos ser muy claros en la parte de que tenemos que generar instrumentos específicos para estudiar el desplazamiento forzado interno.
nosotros intentamos estudiar el desplazamiento forzado interno y lo más que logramos hacer es una aproximación a partir de la migración interna por causa de violencia, aunque sabemos que son fenómenos diferentes. Sabemos que en la migración interna por causa de violencia, en esa encuesta puede haber casos de desplazamiento que entraron, pero también sabemos un escenario más grave, que es que puede haber desplazamientos forzados internos que no están siendo captados por ningún instrumento. Esto nos parece muy grave, nos parece que requiere una modificación al marco normativo nacional. Necesitamos una ley general sobre desplazamiento forzado interno que nos permita sí reconocerla de manera oficial, pero además entenderla, generar datos para generar políticas públicas que efectivamente resuelvan la situación y que atiendan y restituyan los derechos de las personas que se encuentran en esa situación, que prevengan que vuelva a ocurrir y que atiendan a quienes se encuentran actualmente en esa situación. Necesitamos generar instrumentos de medición y tipología sobre violencia, porque sabemos que distintas formas de violencia pueden tener distintos efectos. Habíamos puesto ahí también aprovechar el censo 2020 como una oportunidad para tener datos a nivel municipal, pero pues ahora con todo lo de la contingencia sanitaria, pues no sabemos muy bien cómo van a estar esos datos. Sin embargo, la ambición de estudiar estos movimientos a nivel municipal creemos que se debe de mantener. Finalmente, sabemos que hay que desagregar a mayor nivel los datos, ya que hay otras variables que pueden darnos luz sobre las situaciones de vulnerabilidad que tienen poblaciones específicas, que están atravesadas por desigualdades de género, de edad, de raza, de ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar esto. Por mi parte es todo. De nuevo quiero agradecer mucho a la doctora María Inés, a Luz María y a Ligia que estén acá por aguantar también los juegos de las herramientas virtuales que nos salieron un poco chuecas, pero que no saben qué valioso es para nosotras y nosotros en la Unidad de Política Migratoria poder contar con sus comentarios y su experiencia. Gracias, Rocío. Muchas gracias, maestro Claudio. Ahorita en este momento seguiremos para una segunda parte en donde tenemos el agrado de presentarles a nuestras tres especialistas, sobre todo que trabajan temas de migración, derechos humanos, desplazamiento forzado, así como también agradecerles el tiempo que nos brindan. En esta ocasión damos la palabra a la doctora María Inés Barrios de la O, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la especialidad y maestría en estudios de migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte. La doctora Barrios es licenciada en Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestra en Estudios de Población y doctora en Estudios de Migración del Colegio de la Frontera Norte. Doctora Barrios, adelante. Gracias. Muchas gracias, Rocío, y gracias a mis compañeros que se encuentran aquí compartiendo esta sesión. Quiero agradecer, como les mencionaba, la invitación para comentar este documento tan interesante sobre migración interna por violencia e inseguridad inseguridad en México. He tenido la oportunidad de leer este trabajo y pues a partir de ello quiero realizar algunos comentarios, pero también poner sobre la mesa algunos puntos que puedan dar origen a un posterior debate o reflexión sobre el tema de la movilidad forzada. También es importante y creo necesario reconocer y celebrar este tipo de iniciativas que surgen, en este caso desde la Unidad de Política Migratoria, que es generar documentos, pero documentos de investigación que nos permitan tener un acercamiento a las diversas aristas del fenómeno migratorio en nuestro país. En este caso particularmente, contar con más elementos y robustecer la evidencia empírica sobre el tema de movilidad forzada en México para seguir gestionando, pero creo que lo más importante es seguir evidenciando este problema y evidenciar también la necesidad que existe de contar con un marco normativo y jurídico que nos permita su prevención, pero sobre todo la atención a esta población. En este caso, este trabajo, como ya lo mencionó Claudio, pues nos brinda un panorama sobre la realidad de los desplazamientos forzados internos en nuestro país, el cual, como mencionaba, no es un fenómeno nuevo. Durante las últimas 3 décadas hemos
observado la presencia en diferentes regiones de nuestro país, pero sí es un fenómeno que en la última década particularmente se ha visibilizado más y hemos visto que a partir de esta visibilización que es un tema complejo y multicausal, particularmente a partir de contextos de violencia donde el crimen organizado tiene un papel fundamental y donde se han incrementado de manera, en muchos contextos de manera exponencial, los índices delictivos, ¿no? Que es a partir de la denominada guerra contra el crimen organizado, la cual ha obligado a miles de personas, a miles de familias a tener que desplazarse y dejar sus lugares y sus lugares de residencia habitual. En el caso de este trabajo, pues de manera muy clara y muy detallada, nos muestran las posibles formas de aproximarnos a esta problemática social que es a través de datos oficiales. Como decimos, cada vez hemos sido testigos de cómo las fuentes de información en nuestro país nos están dando la posibilidad de acercarnos a comprender o a visibilizar este tipo de fenómenos, ¿no? Y en este caso la ENADIT, pues es un instrumento, una fuente de información esencial que de cierta manera, pues nos permite aproximarnos a este fenómeno de las movilidades forzadas. En este caso, pues identificaron las 5 principales entidades federativas con el mayor número de registros de personas que declararon haber migrado o haber cambiado de residencia habitual por el motivo de violencia o inseguridad. Y de manera muy puntual los investigadores pues realizaron un análisis de los contextos de violencia que se presentaron en estas entidades y cómo se pudiese relacionar con los movimientos migratorios internos identificados en la encuesta. Particularmente considero que este análisis nos brinda un amplio panorama de cómo la incidencia delictiva y los registros de inseguridad pública y violencia en ciertas entidades de nuestro país impactan, pero sobre todo están reconfigurando los procesos migratorios internos, ¿no? En los últimas... hace 3 décadas veíamos cómo estas movilidades internas se daban por otras causas, había patrones muy particulares, como lo es de la zona rural a las zonas urbanas, pero hoy en día vemos cómo la violencia cada vez más está jugando un papel importante en la dirección y en las formas que se dan estos procesos de movilidad humana. Quisiera destacar algunos puntos que identifiqué en el reporte y que considero podríamos reflexionar y repensar en la forma en cómo se desarrollan. Uno de ellos es el posible debate que se pudiese suscitar entre la migración interna en contextos de violencia o por violencia y el desplazamiento forzado interno. En este caso, en el documento, pues se muestra en el apartado del marco conceptual las diferencias y un punto importante es que se menciona que hay una línea delgada que separa ambos conceptos, ¿no? En este caso, sería importante como ver esas diferencias y realmente analizar si son diferencias y se puede diferenciar para hablar de 2 procesos, ¿no? En el caso de los desplazados, pues son personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares y en el caso de la migración interna se señala en el documento que es el resultado de un conjunto de procesos relacionados con las múltiples violencias, que a fin de cuentas este proceso de múltiples violencias hace que las personas cambien de residencia habitual o se vean obligadas a huir de sus hogares. En el caso del desplazamiento, pues se habla de que es de una movilidad no voluntaria y se señala que en el caso de la migración interna es una movilidad forzada. También entre las muchas otras características que se señalan para diferenciar estos 2 procesos, en el caso del desplazamiento, es que es una estrategia o un recurso de sobrevivencia, ¿no? Y en el caso de la migración interna, también es un recurso para garantizar la vida de las personas y de sus familias, aunque se reconoce que no es el único recurso que puede existir. En este caso, yo les comentaba que esta afirmación nos podría dar pauta o nos podría dar pie para la realización de más estudios con mayor profundidad y particularmente de un corte más cualitativo para realmente reconocer y explorar si estas personas
que se han visto en la necesidad o que han manifestado que han cambiado su residencia por contextos de violencia, realmente estas personas ver si tenían otra opción o no, ¿no? O que no era necesario salir de sus lugares de origen. También se menciona que en el caso de los desplazamientos se realiza una salida rápida y se produce de forma inmediata. Y en el caso de la migración interna en contextos de violencia por violencia, los movimientos migratorios no necesariamente son inmediatos o reactivos. Y uno de los factores que yo les mencionaba anteriormente que valdría la pena reconocer o identificar son los grados de violencia, porque en muchos contextos a partir de los grados de violencia también se determina el grado o tipo de vulnerabilidad y riesgos de las personas. Aunque la causa esté latente, muchas de las personas no salen en un primer momento. Y les mencionaba el caso de Ciudad Juárez, yo radico en Ciudad Juárez, y en 2008 se vivió un contexto de violencia, o se empezó a identificar un contexto de violencia a partir de esta estrategia contra el crimen organizado. Entonces, si bien esta causa latente de violencia estaba presente, no fue sino hasta el año 2010, 2012, cuando la violencia incrementó de manera exponencial, siendo la misma violencia contra el crimen organizado, incrementó de manera exponencial, identificando Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo a partir de la tasa de homicidios que se registraba. En ese contexto se identificaron que más de 100,000 personas huyeron o salieron de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, en este contexto valdría la pena decir, bueno, estas personas o estas familias que salieron de Ciudad Juárez en este contexto no son desplazadas, sino que son migrantes internos. Creo que valdría la pena como reflexionar en ese aspecto. Otra de las características, y es la última que me voy a referir, para ver estas diferencias sobre estos procesos de migración interna y desplazamiento, es que se menciona que el desplazamiento se da a partir, o este movimiento de salida se realiza sin bienes ni recursos, que es como se establece, y que en el caso de la migración interna puede ser una movilidad que abre la posibilidad de planear el desplazamiento, pero creo que es importante ver también no solamente los estudios que se han generado en otros contextos, sino también ver la realidad y las características de nuestro país y de México, y donde podemos identificar que la violencia en nuestro país no es dirigida a un grupo poblacional en particular, sino que esta violencia generada a partir del 2008 fue una violencia generalizada y que impactó a varios estratos de la población. En este caso, varios de esos estratos pues se encuentran dotados de diferentes capitales, capital social, capital cultural, capital económico, etcétera, y esto va a hacer de cierta manera que los procesos de desplazamiento sean diferenciados. En este sentido, yo considero que sería un poco arriesgado diferenciar en este momento las migraciones internas en contextos de violencia y los desplazamientos forzados internos. Porque al hacer esta diferencia, de cierta manera estaríamos aminorando la gravedad del problema, y esto es arriesgado particularmente en el contexto de México y en el momento en el que nos encontramos, en donde no se han generado leyes especializadas o programas para, uno, reconocer con la figura legal del desplazado, atender, proteger, garantizar los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento interno forzado y sus familias. En Doctora, sí, ahorita tenemos ya el tiempo un poco limitado. No sé si eso podemos ahorita retomarlo precisamente en comentarios, que creo que son elementos que son un punto esencial para el debate. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación le damos la palabra a la doctora Luz María Salazar Cruz, investigadora del Colegio Mexiquense, adscrita al Seminario Académico de Población, Cultura y Sociedad, trabaja las líneas de desplazamiento interno forzado y violencia de género, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante. Es su micrófono, por favor. Gracias, gracias. Que primero que todo quiero agradecer mucho la invitación que me han hecho al
Maestro Gustavo Pineda, que me dirige la carta de invitación, quiero agradecer a los colegas que comparten conmigo la mesa, Ligia, con quien nos hemos encontrado en otras ocasiones, a la doctora María Inés, por supuesto a los expositores que se constituyen en parte del grupo de investigación y enviarles no solamente un saludo, sino un ánimo muy fuerte para que sigamos en esta investigación y también en conversaciones permanentes sobre los avances que vamos logrando todos. Bien, voy a decir que en principio el trabajo que me adjuntan para leer contextos en una publicación, Migración Interna por Violencia e Inseguridad en México, se sitúa en el evento migratorio del desplazamiento y de la migración interna. Conjunta, dos eventos migratorios importantes que ahorita se convierte en un reto no solamente de cómo abordarlo, cómo definirlo, cómo analizarlo, cómo medirlo, cómo explicarlo, cómo comprenderlo y cómo abrir, digamos, todas las puertas y variables de investigación que nos está ofreciendo en términos académicos. Y por otra parte creo que estamos tratando de, por lo cual también los felicito a todos, de medir uno de los fenómenos sociales en proceso, lo cual constituye todo un reto teórico y metodológico, en virtud de que medirlo en proceso es una gran dificultad, no solamente por la identidad de las variables, sino por la concreción de las variables que estamos, digamos, enfrentados a identificar. Bien, rápidamente voy a mencionar solamente dos puntos, uno sobre el marco conceptual y otro sobre la metodología. En términos del marco conceptual, en efecto, intentan arribar a la diferencia que podría existir o a las diferencias que podríamos abrir entre migración y desplazamiento forzado. Si bien la migración interna es un evento tradicional en México, en este momento las variables de violencia e inseguridad nos plantean una lectura de investigación teórica y, por qué no decirlo, epistemológica, en donde se abren nuevas preguntas y nuevos actores de este evento migratorio. En este sentido, la migración interna representa una movilidad posiblemente pensada, como decía María Inés hace un momento, o también una movilidad generada contingentemente por la manifestación de violencia y sobre todo por la percepción, toda vez que la percepción trae consigo varios elementos de orden subjetivo que pueden incrementar significativamente la decisión a migrar. Y en ese sentido puede ayudar o coadyuvar a instrumentar la decisión a migrar, marcando una especie de ruta, y no solamente de ruta, sino una racionalidad en la migración. A diferencia de la migración forzada, del desplazamiento forzado, en donde encontramos una experiencia distinta, no solamente perceptiva, como sería el caso que ahorita lo vamos a mencionar en términos metodológicos, no solamente el caso de la percepción medida por la ENADIR, sino una experiencia de confrontación, de llegar al límite de la experiencia de poder soportar un poder que no controlamos, como es el poder y la capacidad de ejercicio de la violencia de ciertos actores que, como bien decía hace un momento Rocío, no está dirigida a una persona o no sé, sino a toda la población, indistintamente de cualquiera de sus variables sociodemográficas o cualquiera de sus variables políticas, de participación laboral, etc. Lo cual me lleva a mí a recoger el dato de que el desplazamiento interno forzado es un proceso de varias movilizaciones no tipificadas
cuantificables todavía, hay una gran diversidad en términos de la medición del desplazamiento interno forzado a nivel internacional, y nos lleva a preguntarnos varias cosas. No está tipificado cuánto tiempo dura, no está tipificado cuántas movilizaciones incluye, no está tipificado cuántas rutas incorpora, ni tampoco está tipificado cuál es la variedad de las rutas, porque el desplazamiento es mucho más contingente de lo que nosotros podemos visualizar tan rápidamente. Las investigaciones que hemos hecho con un colega mío, con José Antonio Álvarez, nos lleva a mostrar que posiblemente haya un primer comportamiento tradicional migratorio en términos de la salida o de la huida de la población, pero esto en términos de la contingencia y en términos del imperativo que significa la violencia y las metodologías de violencia ejercidas sobre la población desplazada, puede hacer variar significativamente la ruta migratoria o las estancias migratorias. Puede permanecerse en proceso de desplazamiento muchos años y puede permanecerse en una expectativa de retorno del desplazamiento, lo cual también hace muy contingente la estancia migratoria del desplazado. Entonces, en ese sentido, nuestros colegas nos plantean, nos recogen las definiciones que hay y nos dejan una pregunta que todavía no respondemos, si podemos seguir trabajando con desplazamiento interno como un escenario completamente específico del evento migratorio, o si podemos arribar a una definición de migración interna por violencia y percepción. Toda vez que aquí abordo el segundo punto sobre la metodología. En el primer caso, en el caso del desplazamiento, los autores, este es un hallazgo al que llegan que es muy significativo, coincidente con varias investigaciones, y es el hecho de que requiere una medición, una metodología, un diseño metodológico, una identificación, digamos, una identidad de las variables y una identificación empírica de la población migrante que es desplazada diferente. Ya voy a terminar al del desplazamiento, al de la migración interna. Me parece muy pertinente la metodología que ellos han utilizado, que es escoger Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, por la significancia que tiene dentro de la migración interna y en combinación con la existencia de los eventos de violencia y la percepción de violencia. Me parece pertinente en un sentido muy importante que puede contribuir a diferenciar migración interna y desplazamiento sin que ese sea el objetivo final, porque nuestro objetivo final es poder establecer un diálogo mucho más fluido y un camino mucho más conectado, poder establecer conexiones mucho más fuertes, mucho más sólidas entre la migración por violencia y el desplazamiento. En este sentido es el tipo de violencia, el tipo de conflicto que nos obliga a identificar dos actores fundamentales, y es quién ejerce la violencia y quién experimenta la violencia, por una parte, y por otra parte, el hecho de identificar, como este grupo de investigación lo ha hecho, varios estados, y en los estados o regiones, tipos de conflicto, actores diferentes, también nos llevan a mostrar que la configuración del conflicto con la metodología de la violencia nos puede contribuir a establecer o a fortalecer diferencias, si es que podemos llegar a arribar a una conclusión teórica de ese tipo, o a una generalización que sería algo mucho más exigente. A todos muchas gracias de nuevo y espero la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Sin duda se están colocando en la mesa elementos esenciales, ¿no? Entre la discusión en la parte metodológica, pero fundamentalmente en la parte teórica y epistemológica para la definición y el establecimiento de estas líneas de análisis. Y a continuación presentamos a la licenciada Ligia de Aquino Barbosa.
quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo, Brasil. Se ha especializado en temas relacionados con movilidad humana y actualmente es investigadora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. En primer lugar, agradecer a la Unidad de Política Migratoria por invitarnos a esa presentación. A nosotras siempre nos da mucho gusto poder participar y hablar de este tema que también ya llevamos un rato estudiando y trabajando y metiéndonos a los mismos instrumentos estadísticos, intentando ver qué dice. Entonces conocemos como muy bien las dificultades y las limitaciones. Y sobre todo en un espacio como este, ¿no? Que también me parece muy, muy valioso poder generar diálogos con representantes del gobierno, de la academia, de la sociedad civil. Creo que así debe ser y por eso los felicito mucho por este espacio y por la publicación. Hay muchas cosas que decir, pero pensaba un poco, como ya se han presentado los principales hallazgos y las limitaciones y ya se han hecho algunos comentarios bastante pertinentes, pensaba concentrar mi intervención tal vez pensando ahora con lo que ya se ha presentado, cómo es que, primero, cómo es que esos hallazgos y esta información puede complementarse con otros estudios que ya se han hecho desde la academia, desde el propio gobierno y otros instrumentos estadísticos que existen, y un poco cómo usar y cómo no usar esa información, ¿no? Quedó claro en las intervenciones anteriores, por ejemplo, que el tema de la discusión conceptual y de las categorías de desplazamiento forzado es un tema importante, es un tema complejo, y yo creo que justo una de las formas para que podamos seguir avanzando y podamos tener cada vez más información más cercana a la realidad, de poder estudiar, uno ya dijeron, ¿no? Tener instrumentos especializados, pero también, y yo creo que para eso y para poder sacar provecho de todo lo que ya existe es tener marcos conceptuales comunes. Y entonces también quería hacer algunos comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas que ya se han dicho, pero también quería hacer algunas aportaciones y después también quería destacar un elemento un poco más práctico. En el tema de la discusión conceptual y del uso de la información, yo creo que quería empezar hablando, por ejemplo, me parece muy importante el esfuerzo, por ejemplo, de identificar los tipos de violencia, cómo se dan esas violencias o cómo son las dinámicas de los desplazamientos. Y esa información me parece muy útil para planear la respuesta, para hacer actividades de prevención, ¿no? Conocer cuáles son las causas para poder atender esas causas, conocer cómo se dan los desplazamientos de las personas, si son abruptos, si son planeados, cuánto tiempo se da desde el hecho detonante hasta el desplazamiento, o si hay perspectiva de retorno, ¿no? Toda esa información es muy valiosa y se reconoce mucho el esfuerzo de tratar de identificar, porque es esencial tener esa información para poder planear políticas de respuesta, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tener un poco de cuidado para no usar esa información de manera que pueda restringir las categorías o restringir el acceso a derechos. Entonces, y también cuando hablamos de generar marcos conceptuales comunes, yo creo que es muy importante no olvidarnos de lo que ya existen, ¿no? Los estándares internacionales, los principios rectores de los desplazamientos, que son los mínimos. Por ejemplo, en términos de desplazamiento forzado, los principios rectores establecen los mínimos en términos de protección, y entonces sí, podemos construir en esa definición, pero que de manera a expandir, a aumentar la protección, porque creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Que estamos estudiando el desplazamiento para atenderlo, porque es un problema, porque viola derechos humanos, y entonces queremos proteger a las personas que están en situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, aumentar la protección y tener cuidado para no restringir. Entonces, por ejemplo, si decimos que el desplazamiento forzado necesariamente es abrupto o no es planeado, eso no es, puede ser una característica para muchos casos, pero sí es posible que una persona sí pudo planear un poco o no se encaja exactamente en alguno de esos criterios, pero está en la misma situación de desprotección y no debería quedar fuera de esa categoría y no debería prescindir de la protección, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esa información, pero para qué y cómo, y tener ese cuidado para no generar categorías excluyentes y no generar una categoría que no tenga los mínimos de protección de los estándares internacionales. Sobre todo considerando, por ejemplo, algunos documentos que citan en el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la visión del sistema interamericano sobre desplazamiento forzado es que es una condición de hecho, ¿no? Es una condición de facto. Entonces, el propio desplazamiento ya es un hecho violador de derechos humanos, violatorio de derechos humanos, porque ya la persona no está pudiendo ejercer el derecho de circular libremente y escoger su lugar de residencia, y se genera una serie de otras violaciones a derechos humanos. Entonces, el hecho de la dinámica de su desplazamiento, si tenía perspectiva de retorno o no, si fue abrupto o no, eso no debería ser un requisito para que la persona pueda acceder a ese tipo, y no afecta los impactos sobre derechos de las personas. Entonces, ahí tener cuidado y nuestra recomendación sería garantizar que las categorías y la discusión conceptual esté de acuerdo con los estándares internacionales en términos de desplazamiento interno, en términos de protección de derechos humanos, para poder proteger los derechos de todas las personas que están en esas condiciones de vulnerabilidad. Y otro tema que quería destacar, una de las características de esa encuesta de la ENADIT es que mide, y ya lo han comentado, movimientos interestatales, ¿no? Entre un estado y otro. Y eso, pues sí, genera una subrepresentación, porque sabemos que hay mucha gente que se mueve dentro de los estados y no es una subrepresentación pequeña, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese periodo y ahí incluso tenía una duda, pero a lo mejor podemos comentarlo después, pero ahí en ese periodo de 2013 a 2018, por ejemplo, para Chiapas, se identifican menos de 2.000 movimientos, y sabemos, por ejemplo, en los últimos 2 años, en 2017, en 2018, cada año en Chiapas mínimo, y fueron eventos de muy grande repercusión, en Chalchihuitán, en Chenaloc, se desplazaron más de 5.000 personas. Pero al mismo tiempo, no importa, ¿no? A pesar de que se genere una subrepresentación, esos movimientos interestatales también existen, es una situación que también se da, y entonces ahí quería pensar en algunas cosas más prácticas, ¿no? Y yo creo que es importante, ahora que se está trabajando en una legislación y en generar políticas, en atender, yo creo que eso también tiene desafíos particulares. Por ejemplo, si son movimientos que van de un estado a otro, ¿cómo va a funcionar esa coordinación entre estados para atender a esos desplazamientos, ¿no? Primero, porque a veces no sabemos necesariamente si la persona salió directo del estado, puede ser que primero migró internamente y después salió, entonces, ¿quién registra? ¿Quién identifica? ¿Va a haber alguna especie de portabilidad de trámites? Si una persona ya tenía un registro aquí, ¿cómo va a funcionar con el otro estado? Si se va a identificar, cómo van a comunicarse esos estados, también el tema de recursos, ¿no? Puede haber un estado que expulsa a mucha gente y el otro es que entonces fue ese estado el que no pudo garantizar la seguridad de la gente, pero están llegando a otro que es quien tiene la responsabilidad de atender, y entonces va a haber alguna responsabilidad compartida, por ejemplo, en términos de recursos. Yo creo que esa situación, aunque solo es una parte del fenómeno del desplazamiento, de la migración generada por violencia e inseguridad, yo creo que sí presenta algunos desafíos que deberíamos considerar en términos de atención. Y bueno, ya estoy viendo la manita, así que puedo encerrar aquí. Quería destacar esos 2 temas, pero puedo seguir. Después también, sí tenía una duda un poco metodológica, pero lo puedo preguntar después. Muchísimas gracias, Ligia. Bueno, si quieren, ahorita podemos pasar precisamente a la parte de la sección de comentarios, de generar estas dudas y este intercambio y este diálogo, y de esta forma, pues, generar este proceso de discusión y también enriquecimiento precisamente para la atención de estos temas tan complejos y dinámicos. No sé, ¿quién le gustaría tomar la palabra? ¿O quieren que lo hagamos por orden de presentación? ¿Cómo les gustaría? ¿O a quién le gustaría, alguien tenía una pregunta, ¿no? Algo así, o Sí, no se escucha tú. Ligia, si bueno, quieres sí. Ligia, de una colocar vez. la pregunta. Gracias. Sí, es bastante puntual, pero es que me llamó un poco la atención cuando, justo en la presentación de Claudio, cuando la pregunta de la ENADIT es referente a los 5 años antes, ¿no? Entonces, ¿en qué entidad federativa vivía? Los motivos y no sé qué. Ahora, cuando nosotros también estudiamos un poco esa encuesta, no habíamos interpretado que el movimiento a fuerzas necesariamente tuviera que haber sido en el 2013,
sino que podría haber sido en cualquier momento del 2013 al 2018, ¿no? Porque yo vivía en un lugar distinto hace 5 años, pero a lo mejor me mudé ayer, o me mudé hace un año, o hace 2 años. Y entonces me quedé con esa duda porque creo que también es relevante comprender que es un periodo muy grande y entonces no solo las variaciones en los niveles de violencia previas al 2013 o hasta el 2013, sino que durante todo el periodo de 2013 a 2018 influye, ¿no? Y entonces tenía la duda también si era eso, si lo habíamos interpretado mal, y si no, porque no habían estudiado las variaciones dentro de ese periodo de violencia. Te ha cerrado tu micrófono, Rocío, pero Luz María creo que quiere participar. Sí, doctora Salazar, si quiere levantar la mano, tomamos estos 2 comentarios y si quieres, Claudia, también posteriormente. Sí, adelante, doctora. Yo sí también quería preguntar justamente porque aparte de la pregunta de Ligia, quería preguntar sobre la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo he consultado una parte de la información porque ellos manejan en plataforma la información. Es una de las informaciones más consolidadas en función de que recogen una gran cantidad de datos nacionales y de estadísticas producidas nacionalmente. Y entonces yo en varias ocasiones he consultado, por ejemplo, para violencia de género, he consultado la información. Sin embargo, los resultados a los que llega el Secretariado Ejecutivo son un tanto diferentes, no sé si es por la temporalidad o por las preguntas o por el tipo de información que ellos manejan, porque están vinculados también al Centro de Estadística Nacional. Entonces quería preguntarles cómo conciliaron los datos entre la Secretaría Ejecutiva y los de la NADIF, particularmente en términos de la percepción de violencia o en términos de cómo impactan los eventos de violencia en los eventos migratorios. Claudia, no sé si quisieras ahorita contestar. Sí, a menos que María Inés tenga algún comentario y pues, así podemos atender todo. 3, sí, adelante. Sí, bueno, más que pregunta, nada más comentario para reforzar los puntos que puse anteriormente sobre la mesa y aprovechando lo que mencionaba Ligia, que su intervención me pareció muy interesante y justo al momento de que hablaba del riesgo de hacer esta diferencia entre migración interna por violencia o en contextos de violencia y desplazamiento forzado interno en México, justo es eso, porque hasta ahorita no tenemos como un marco conceptual común, no solamente en cuestión de producción académica, ¿no? Desde la academia, cómo estamos abordando estos procesos o estos fenómenos sociales, sino particularmente en temas de atención. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, en los últimos 6 meses, de octubre, noviembre a la fecha, han llegado miles de mexicanos provenientes justo de estas entidades federativas que se identificaron en el estudio, Guerrero, Michoacán, el Estado de México, particularmente también Zacatecas, que son personas que vienen o que manifiestan que vienen huyendo de la presencia del crimen organizado, violencia, inseguridad, cobro de piso, extorsión, etcétera. Y muchos de ellos llegan a Ciudad Juárez con un desconocimiento del fenómeno, y muchos de ellos, para resguardar su vida, muchos de ellos dicen, bueno, vengo a solicitar asilo político. No sé qué es el asilo político, pero yo sé que es una estrategia o es un recurso del cual puedo hacer uso para resguardar la integridad física mía y de mi familia, ¿no? Entonces, a partir de un estudio que se realizó en un grupo interdisciplinario en temas migratorios, se identificó el número de estas personas que estaban mexicanos solicitando asilo político, y se les preguntaba, ¿no? Si dejaron bienes, si tenían recursos, cómo tomaron la decisión de llegar a Ciudad Juárez y no a otra ciudad fronteriza o a otra entidad federativa, etcétera. Y al momento de analizar estos
estas características cuando estaba leyendo el reporte de migrantes internos por violencia y desplazamiento forzado interno. Digo, bueno, estas personas, estos miles de familias, particularmente porque cerca del 50% eran menores de 18 años, decir, bueno, estas personas, estas familias, a partir de esas características, pues se deberían de considerar migrantes internos por violencia. Y en un marco normativo que pudiésemos tener, cómo se les va a garantizar los mínimos de protección si no se están considerando desplazados forzados internos, ¿no? Personas que muchos de ellos hay una violación sistemática de sus derechos humanos, y creo que más ahí, en esa línea iba la cuestión de el peligro que hay en ese contexto y en este momento y en México particular de hacer esta diferencia. Y justo estaba recordando a partir de los comentarios que hacía Ligia. Sí, bueno, ahorita ya hemos recopilado algunas de las preguntas, fundamentalmente, ¿no? En cuestiones sobre todo de parte del marco conceptual, esta discusión, sobre todo con esta idea, ¿no? De no la exclusión, sino al contrario, la inclusión y tema de protección a los derechos humanos. Por otro lado, la parte de la metodología, que permite también un poco esta distinción entre el ENADIR y el secretariado, y finalmente también esta forma de cómo se garantizan ciertos derechos. No sé si, Claudio, si quieras tomar la palabra. Sí, pues un poco comentar las inquietudes que ustedes expresan, los comentarios, y también quisiera retomar varias cosas de sus exposiciones que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? Algo que decía María Inés sobre la necesidad de hacer estudios cualitativos, ¿no? ¿Cómo hacemos zoom en estos datos cuantitativos, ¿no? A manera de entender mejor las relaciones, no solo las correlaciones, sino cómo se relacionan unas situaciones con otras, ¿no? Eso me parece muy importante. Quizás lo de la gradación de las violencias, yo no sé si una gradación sea conveniente, pero sin duda una tipología que diferencie las distintas formas de violencia me parece que es fundamental. Y creo que acá hay un tema que estuvo en la participación de las tres, que es la delimitación entre desplazamiento forzado interno y migración interna por causa de violencia. Para nosotros era importante diferenciarlo conceptualmente, en este estudio al menos, para apuntar que claramente que no estamos estudiando desplazamiento forzado interno, porque no se puede estudiar desplazamiento forzado interno, ¿no? Sabemos que dentro de estas cifras puede haber casos de desplazamiento forzado interno que se estén reportando como migración interna. Sabemos, digamos, que pueden pertenecer a una misma categoría o a una categoría más grande que las englobe a las dos, más bien, ¿no? Pero para nosotros era importante diferenciarles en el sentido de señalar la ausencia de datos oficiales. Ahora, en términos de políticas públicas, y aquí me voy un poco más a lo que decía Ligia, ¿no? La necesidad de que las divisiones conceptuales no se traduzcan en restricciones o limitantes para el ejercicio de derechos. A nosotros justo nos parece conveniente hacer la diferenciación porque creemos que una situación de desplazamiento forzado interno puede tener características de mayor vulnerabilidad para las personas que se encuentran en ella, ¿no? Sí creemos que atender a una persona en situación de DFI, de desplazamiento forzado interno, requiere una movilización estatal de Estado con mayúscula, pues, y de distintos niveles de gobierno, distinta a la que podría requerir una migración por causa de violencia, ¿no? Ahora, claro, la cosa es cómo hacer que abarque cada vez más y más y más, y también cómo hacemos una ley operable, ¿no? Que al final nos diga, pues sí, se tiene que atender a todo mundo, pues claro, es lo ideal, pero nos enfrentamos ante la limitante de recursos en donde tenemos que priorizar, y en ese sentido a nosotros
nos hemos puesto como meta identificar las prioridades y atender de manera prioritaria a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sobre lo que decía, claro, algo que decía Luz María que me parece fundamental es la identificación de agentes de la violencia, ¿cierto? Los actores de la violencia, quiénes la ejercen y quiénes la experimentan y de qué formas, ¿no? Ahí me parece que es interesante la teoría, por lo menos las teorías liberales de los derechos humanos asumieron en algún momento que el Estado era el único violador de derechos humanos, ¿no? Y la realidad nos ha demostrado que quien imprime la violencia de manera directa no necesariamente son las fuerzas estatales, y en ese sentido la voluntad política de los estados no alcanza para dejar de cometer violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, contemplar a agentes no estatales que también están ejerciendo violencia me parece fundamental. Eso, por supuesto, sin quitar la responsabilidad que existe en el Estado de que no ocurran esas violencias, ¿no? A ver, se me están escapando algunas. Lo de los 5 años antes. O sea, justamente en la ENADIT no nos permite hacer esta revista año por año, ¿no? Y entonces lo que intentamos hacer fue analizar el contexto previo al primer movimiento que pudo haberse dado, ¿no? Que es 5 años antes, justamente, 2003. Entonces lo que hacemos es analizar el contexto previo a que pudo haber detonado, digamos, ese movimiento. Sobre las cifras del Secretariado Ejecutivo, ahí fue un reto interesante, porque nosotros justo esperábamos ver una correlación directa, una relación directa por lo menos entre incidencia delictiva de alto impacto y migración interna por causa de violencia, y no fue así. Eso fue un poco, al principio iba a ser un estudio bastante más corto, digamos, con un análisis mucho más de corte estadístico, y cuando vimos que los datos no coincidían, dijimos, no puede ser, ¿no? Algo está faltando. Y entonces ahí es donde dijimos, lo que hay que señalar es qué nos está midiendo. Y eso, por lo pronto, ahora solo lo podemos hacer a través de un análisis sociopolítico, ¿no? Y entonces pues, nos metimos a estudiar de manera mucho más, menos estadística y más sociológica, sí, sociológica, cuáles eran las dinámicas que podríamos no haber estado captando o que el secretario ejecutivo puede no estar capturando, ¿no? Voy a cerrar aquí la participación. No, creo que no contesté todo, pero déjenme revisar mis apuntes y por si ustedes tuvieran algún otro comentario. Muchas gracias, Claudio. Vamos ahorita, ¿les parece si seguimos con una serie de comentarios para ir recopilando como los puntos más esenciales para ir dando, digamos, cierre al evento? Afortunadamente la plataforma se ha portado muy bien en este sentido para poder generar esta discusión que sin duda da para mucho, y bueno, estaríamos también muy complacidos, ¿no? Que estuvieran también generando esta participación, sobre todo a través de las propias intervenciones que también pudieran ser abiertas. Bueno, está abierta la unidad precisamente para el tema de las publicaciones, doctora. No sé si había levantado la mano. Gracias, sí, rápidamente quiero hacer un señalamiento metodológico, más vale, frente a algo que comentó Claudio, y es, no se puede hacer, dijo casi taxativamente, no se puede hacer investigación en desplazamiento forzado. Eso nos remite a un problema metodológico. A un problema metodológico de seguridad para los desplazados y a un problema metodológico de seguridad para los investigadores, lo cual no quiere decir, digamos, que no se pueda investigar. Hay que buscar una estrategia de investigación de tal manera que podamos no evadir la inseguridad, porque no la podemos evadir. Hemos investigado en condiciones muy adversas, muy difíciles, muy arriesgadas, y también en condiciones supremamente, bueno, todo esto para decir que en condiciones supremamente inseguras.
Entonces, que no se puede hacer, digamos que no está fácil, ¿no? Lo cual nos plantea un reto institucional, un reto metodológico, por supuesto, pero sí se puede hacer toda vez que podamos acercarnos, por ejemplo, la comisión ha hecho investigación, yo he hecho investigación, hay mucha gente, María Inés de pronto también se ha acercado a sectores de desplazamiento, sobre todo que en Ciudad Juárez, en las cercanías de Ciudad Juárez se encuentran pueblos despoblados, lo cual para ella, pues por muy difícil que sea, resultaría más fácil que para nosotros ubicar cuáles son los pueblos despoblados, y de todas maneras las etnografías del despoblamiento también pueden contribuir mucho, digamos, a una masa saturada de información sobre desplazamiento. Entonces sí nos plantea muchos problemas, muchas dificultades. Estamos viendo, yo estoy en el Estado de México, y en el Estado de México estamos observando que han llegado varios grupos de desplazados que en este momento estamos contactando. Como dice Ligia, nuestra intencionalidad también tiene que ser atender, ayudar, apoyar. Es decir, hay que combinar las metodologías para poder acercarse, hacer investigación, apoyar un poco, trabajar. No sé, aquí se nos desdibuja el límite específico de lo académico exclusivamente, y tenemos que abrir nuestra confianza epistemológica, digamos, a otra metodología un poco más combinada. Solamente eso quería decir. Creo que el planteamiento de que no se puede es un planteamiento muy terminante, que por supuesto nos lo hemos planteado todos los días que nos enfrentamos a un dato de desplazamiento, pero hay que un poco trabajar en el sentido de que el fenómeno está allí, de que nos preocupa y de que no podemos negarlo. Por supuesto, este ejercicio de ustedes es todo lo contrario, es a pesar de que no se puede, nos estamos acercando, ¿no? Nada más eso, y yo tengo una reunión a las 2 de la tarde, así que voy a esperarme hasta faltando 5 minutos y me retiro. Gracias. Sí, justo ya estamos en el cierre. No sé si Ligia, María Inés quisieran tomar la palabra ahorita, en un momento más, claro. ¿No? Sí, bueno, si quieres, Claudio, en lo que vemos para la siguiente parte de los comentarios y el cierre. Sí, nada más que me faltó atender un poco esto que decían sobre, Ligia me parece que decía que cuando hay un desplazamiento, ¿qué gobierno estatal atiende? ¿Cómo juega el federal? Un poco lo que estamos intentando hacer es que haya una coordinación interestatal, ¿no? Y en ese sentido, pues los dos gobiernos deberían de atender y deberían de aportar, y debería de haber una colaboración con gobierno federal, que sería quien instauraría esta dinámica de coordinación, ¿no? Al mismo tiempo, la ley contempla, por ejemplo, un comité de gestión de información que tendría que estar viendo todos estos datos sobre desplazamiento forzado interno, que en realidad está muy pensado justo en las investigaciones muy importantes que señalaba Luz María, ¿no? Investigaciones que quienes están aquí en la mesa han desarrollado, que la comisión ha tenido acercamientos muy importantes y colaboraciones con el IDMC, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones de Severín Durín, ¿no? Que creemos que justo tenemos una cosa aquí y le hemos intentado entrar por distintos lados, ¿no? Y nos hemos acercado. De hecho, la COMI tiene estas dos publicaciones, ¿no? De Quanti y Quali, que son complementarias. Nosotros quisimos un poco sumar a todo este corpus de investigación desde el ámbito gubernamental. Sí nos parece fundamental que, aunque había habido esfuerzos, por ejemplo, CONAPO tiene muy buenos estudios sobre el perfil de las personas desplazadas, sobre el ENVIPE, ¿no? Ahora sobre la percepción de la violencia y cómo se relaciona y por qué sí usar ENVIPE o no usar ENVIPE. Queríamos desde la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Política Migratoria, desde el Centro de Estudios Migratorios, sumarnos a este esfuerzo y digamos, invitar a todas las fuerzas a decir sí lo hemos estudiado, pero sí también faltan instrumentos específicos y sobre todo necesitamos atender a las personas que están en situación, ¿no? No solo queremos entender el fenómeno, queremos atenderlo. Por eso lo estamos
estudiando. Yo cierro un poco acá, a menos que haya cualquier otra cosa. Les quiero invitar antes de cerrar mi participación a las tres y también a las instituciones que representan a que publiquen en nuestras revistas. El Centro de Estudios Migratorios estamos sacando revistas de investigación y de difusión, textos muy sencillos, muy complejos, de todo. Podemos hacer investigaciones conjuntas también. De verdad que desde la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, queremos extender la mano para seguir colaborando con academia y con sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. No sé si Ligia, María Inés quisieran comentar algo para ya ir cerrando lo que es este ejercicio. Pues gracias por este valioso esfuerzo y en esta discusión. Sí, bueno, yo nada más reiterar y también felicitar por este evento, que sin duda sumar esfuerzos no es fácil, y más cuando se conjunta sociedad civil, Estado y academia. Y creo que estos espacios sin duda nos permiten no solamente estudiar, analizar y comprender el fenómeno de la movilidad forzada, pero creo que lo más importante, y creo que nos mueve a todos, es la atención que se le debe de dar a esta población. Muchas gracias. Ligia, no sé si quisiera cerrar. Sí, solo quería comentar algunas cosas rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo, y es algo también que siempre decimos, de la necesidad de generar instrumentos especializados para analizar el desplazamiento interno forzado. 100% de acuerdo, y también con políticas especializadas de atención que atiendan las necesidades particulares. Creo que mi comentario no iba tanto en el sentido de en contra o que se haga una diferenciación entre desplazamiento forzado e inmigración interna, porque yo sé, en las categorías, por ejemplo, de la NADID, no me acuerdo, como estudiamos las 3 encuestas, no me acuerdo si era en la NADID o de la INVIPE, creo que era la NADID, que incluía, por ejemplo, si tuve un problema con mi vecino, podría entrar en esa categoría de violencia, y eso no. Entonces yo entiendo la necesidad de saber de qué estamos hablando y de hacer la diferencia. Creo que más bien mi comentario iba en cómo se estaba haciendo esa diferencia, ¿no? Porque cuando hacían una definición de desplazamiento, en mi visión estaban incluyendo algunos aspectos o características que sí, pueden ser comunes a muchos desplazamientos, pero considero que no deberían ser un criterio para que una persona pueda hacer. Pero no es el problema, no es hacer la diferenciación, es el cómo, y también por eso destacaba la necesidad o la importancia de recuperar los estándares internacionales que establecen los mínimos, ¿no? Y justo eso para poder trabajar juntos, y cómo, porque sabemos que los recursos son limitados, tanto financieros, humanos, y entonces para llenar de la mejor, optimizar esos recursos y llenar esos vacíos de la mejor manera posible, es ver lo que ya tenemos, pero para que pueda haber cierta complementariedad o tenemos que tener una mirada común a todo eso para ver cómo se complementa, ¿no? Si ese es distinto, pero eso, aquí desplazamiento es una cosa, aquí es otra, no sé qué, no sabemos qué estamos hablando, entonces es muy difícil hacer que todo colabore junto. Entonces, colaborar junto es un poco, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, tener como un estándar común y la importancia de recuperar los estándares internacionales que dan los mínimos en términos de protección. Y otro comentario muy puntual que quería hacer es que decían, ¿no?, que les llamó la atención cuando vieron que no había una correlación clara entre los niveles de violencia y los datos de migración. Solo quería hacer un comentario que creo que hay que considerar varias cosas, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con las limitaciones metodológicas de la encuesta o del alcance de la encuesta. Una es que los contextos de violencia varían mucho dentro de los estados. Entonces, hay municipios que tienen unas características, municipios que tienen otras. Entonces, el hecho de que no se puede, a través de esa encuesta, tener representación a nivel municipal, yo creo que tiene que ver con eso también. A lo mejor en algunos municipios esa correlación sí podría ser muy alta y en otros no. Entonces, y también yo creo que otro factor podría ser que las personas pueden tener, y como esta encuesta solo está midiendo los movimientos interestatales, las personas en cada estado, en cada contexto, pueden tener incentivos distintos para salir del estado. Por ejemplo, me pareció muy interesante que comentaban que el Estado de México daban algunas características históricas, que es un estado formado por migración, ¿no? Llegó mucha gente históricamente de otros estados al Estado de México por motivos económicos. Entonces ahí puede ser que mucha gente decida salir porque tenía lazos ya en otros estados. Entonces yo creo que en cada contexto las personas tienen
incentivos distintos para salir o no del estado, y entonces como esta encuesta solo está midiendo una parte del fenómeno, puede también tener que ver por que no se puede encontrar esa correlación. Pero son cosas para considerar en otros estudios y en otros momentos. Yo sé que no se podría a través de esa encuesta, pero solo para intentar dar algunas aportaciones. Pero muchas gracias otra vez. Nos da mucho gusto estar aquí. Y pues bueno, estaremos, y gracias por la invitación también para hacer investigaciones conjuntas y para publicar en la revista. Estaremos al pendiente ahí de las oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Como siempre, el tiempo será un enemigo, pero en este sentido, pues les agradecemos. En este momento estamos por cerrar, no sin antes agradecerles su participación, así como también invitarles a las personas dentro de las redes que puedan consultar el evento y sobre todo también el documento en la liga de política migratoria.gov.mx y también en el Twitter de nuestra titular, Rocío González Higuera, @GonzálezH8, que también esto nos permita también seguir puntualizando y generando mundial, poder seguir generando institucionales, metodológicas y en el análisis puntual de temas tan, bueno, más bien tan complejos y con una dimensión multicausal. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias, hasta luego.